Río Macuma, 1941. La hermana que ha cazado, ha pescado a las orillas del río, presta para hacer un maito, entre orilla, entre piedras. Ella mira, pero no me gusta cómo le tratan jíbara. Aún en estos tiempos siguen tratándole jíbara. Entonces es un término desconocido para nosotros porque somos shuar. Ella no es jíbara. Estos sesgos lingüísticos siguen afectándonos desde la escritura, desde la investigación, desde los investigadores. Y decía mi mamá, dicen que los hombres shuar eran más vanidosos, se dedicaban más a la estética, eran ellos. Y aquí se puede ver en esta imagen igual, donde del año 1940 se resalta la belleza que es un símbolo del atractivo de la persona como tal. Y el hombre no era diferente a la mujer, porque se preocupaba de su estética, de su belleza, sus adornos, el carrizo en sus orejas, las plumas, estos tejidos que trabajábamos juntos, hombres y mujeres, trabajaban para engrandecer su belleza, para adornarse corporalmente. Y ese trato, ese cuidado a sus cabellos. Y los hijos, los niños aprendían de él. Esta familia, el shuar demostraba siempre el poder con sus adornos, siempre bello, siempre hermoso, siempre estético. Y la mujer igual. El hombre muy fuerte, abrazado a su Winchester. Y la mujer junto al hombre ahí. La estructura familiar era como una casa, indestructible. Esa era la fuerza, en esa radicaba la fuerza. Y cuando el enemigo quería vencer, se apropiaba de sus mujeres, le debilitaba. Es ahí cuando atacaban. Este hermano shuar en cada momento nos sigue demostrando su belleza. No dejo de admirar la belleza del hombre, de la persona, de los shuar, con sus pendientes, con su fuerza. Las orejas se perforaban con su shikyar, con su tunda, y su sonrisa fuerte y firme. ¡Qué valientes! Pero no había agresión, había una transparencia de su seguridad, de lo que eran ellos. No necesitábamos ni gritar, ni ofendernos, porque sabíamos quiénes éramos. Con esa seguridad sonreíamos hasta con seguridad. Nuestros abuelos sonrieron con la seguridad, con la fuerza del alma que se reflejaba en sus ojos. Aquí vemos niños, hombres y niños pequeños lavando el oro. La minería artesanal se daba siempre. En nuestras familias shuar siempre se practicó la minería artesanal, porque de allí cosechábamos el oro, las pepitas de oro a orillas del río. Los niños ya aprendían, porque todo era transmisión. Nos transmitían cómo lavar el oro. Mamá nos enseñaba cómo recoger las pepitas. Y eso se transformaba. A veces encontrábamos piedras grandes llamados nantar, llamados namur. Pero llegaron después. Los misioneros hicieron mucho daño. Nos enseñaron lo que se llama, citando, abriendo comillas, lo que es el pecado. Y nos quitaban nuestras piedras diciendo que esto no hay que adorar, porque esto es pecado. Es sacrilegio, estamos ofendiendo a Dios, pero era su Dios, no era nuestra sabiduría, no era nuestro arutam, el arutam nuncui, y el oro no era un fin para enriquecerse, para vender,
No, era para conservar, para adornar. Esto es irónico, me ha llamado mucho la atención que para ellos era pecado y nos despojaron de todo, parte de nuestra identidad, se fueron llevándose, se apropiaron y nos dejaron un vacío que ahora es casi difícil que nos devuelvan aquel vacío, que rellenen aquel vacío que ellos causaron a causa de una religión que nos impusieron. Y es una pena, es algo que no tiene reparación, ni dándonos las escuelas, ni dándonos colegios, ni imponiéndonos una lengua que no es originaria nuestra. Van a devolver aquel vacío de la extracción, aquel vacío, aquellos huecos perforados en toda la madre tierra. No nos van a devolver ni con escuelas, ni con colegios, ni con universidades, ni con dinero. Con nada nos van a devolver. Y con eso se afecta a toda la humanidad, a toda una sociedad. Quedan perforados, sociedades perforadas, sociedades con huecos, con vacíos. Me gustan los loritos. Ellos, de los loros aprendimos a bailar. Ellas convivían con nosotros, nos enseñaron a bailar. Las mujeres hemos aprendido de los loritos a mover nuestras caderas en cada baile. Ella nos ha enseñado estas picardías propias de la mujer, nos enseñó cómo hablar con los amantes, cómo hablar del amor. Ellos son la expresión. Cuando hacemos los anen, cuando hemos hecho las plegarias, hemos invocado a los loritos. Los loros nunca podían estar solos. Los loros siempre vivían en parejas, los loros. Por eso invocábamos a los loros para sostener. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras invocaban a los loritos para que la estructura familiar siga siendo muy fuerte, muy poderoso, muy amado, amantes del amor. Y agradezco siempre a los loritos, a Piriris, porque de ella nos enseñó la sabiduría, el arte de bailar. Al ver a estos dos hombres que están preparando, su mirada fija, tal vez están preparando ayahuasca, tal vez están preparando su comida, lo que cazaron, están en el monte. Como los árboles eran una herramienta, de una rama se podía hacer todo con una rama. No se necesitaba cortar todo el monte, todos los árboles, todas las especies. Se cortaba lo necesario. Al ver estos dos hombres tan fuertes, tan seguros de ellos y sin zapatos, pero seguros y dueños, invocando al poder de Arutam, están hecho un ranchito, hecho un tampu, un descanso, ayamtai, lo que se dice, ahí están descansando los jóvenes, visionando su futuro, hablando con Arutam, hablando con su espacio, con su alrededor, porque ahí estaba la fuerza. Los shuaret kyumka, shuar chichamhei chichastiñeitme, shuar chichamhei artiñeitme. El verdadero shuar tiene que saber hablar, leer, escribir en shuar chicham. Ahora que nosotros estamos en un mundo tan globalizado, pero no nos escuchamos, no quieren escuchar al otro. Eso es lo malo de esta sociedad, de esta nueva cultura impositora que impone. Pero están aquí sus imágenes y por eso yo siento que ellos están presentes aquí, ellos están vivos, están preparando su ayahuasca, están preparando su maikiua, están aquí con su mirada fija, mirando el futuro, mirando el destino.
ese destino que es no solamente de los Shuar, ese futuro que no es solo de los Shuar, ese futuro que es de hombres y mujeres ecuatorianos, de hombres y mujeres que poblamos esta tierra. El río Upano, como cordilleras, como caminos, como boas, como panqui, como anacondas, en un pedazo de isla de tierra, en medio de las aguas. Y a sus alrededores están los grandes árboles, las grandes montañas, las quebradas, las alturas, llena de pájaros, llena de vientos, llena de esa fuerza de la naturaleza, del territorio donde habitaron los Shuar, los Muran Maya Shuar, los Sumu Shuar, los hombres del sur, hombres y mujeres, los Sumu Shuar. Aquí habitaron ellos. De estas aguas tomaban, con estas aguas se bañaban, con estas aguas hacían sus chichas. El espacio, ese era el poder de la vida, el poder del todo. Vivíamos en una simbiosis común. La canoa, los caminos eran los ríos, y ahí íbamos, encima de la balsa. Éramos los remos. Ahí vamos unidos, hombres y mujeres. Y qué generosos que eran los Shuar. Mis padres, nuestros abuelos eran tan generosos, acogían a los colonos, a los colonizadores. Ni siquiera nosotros nos imaginábamos que ellos venían con otras intenciones de quererse apropiar de nuestras tierras. Pero los colonos, de cierto, ya venían con otras intenciones de, porque ya veían los árboles de caucho, ya veían que allí ya existía el oro, ya veían de las riquezas que para ellos estaba reflejado en el bien del dinero, sucre en ese entonces, de los reales. Pero nosotros no sabíamos, nosotros éramos generosos, dadores, acogedores. Creíamos en la palabra, porque la palabra era un poder, teníamos que creer en la palabra del otro. Entonces, pero los colonos en aquel entonces vinieron para darnos nombres, vinieron para bautizarnos, pero a todo esto tuvo que pasar años, en mi caso tuvo que pasar años para entender ese mundo, para no vivir replicando la misma historia, pero sí decir se escribió mal, se hizo mal. Invitar aquí, acá, en cada momento, que todos nos embarquemos en esta balsa, pero siendo responsables de cómo estamos remando, de que el mensaje está en los ríos, que no podemos meternos tantos en la balsa porque se va a hundir la balsa, y también de los peligros que tenía los caminos de los ríos. Los Shuar sabían la sabiduría para que la boa no nos ofenda, para ir con ayuno, para obtener un buen trabajo, una expedición. Yo aquí veo como una expedición, pero ¿cómo van protegiendo estos tres jóvenes al hermano colono que va ahí al lado? Sin recelo, sin miedo, dándose, entregándose, confiando, porque eran estos guerreros, sabían y reconocían el lenguaje. ¿Qué hablaba? ¿Cuál era la expresión que había en el río? ¿Cuándo debían navegar? ¿Cuándo debían acampar? Todo se caminaba con respeto, pero con sabiduría. Y esta sabiduría lo tenían nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras ancestras, nuestros ancestros, las mismas que compartían con los colonos, con los colonizadores. Tarde o temprano nos vamos a convertir en estos ríos, nos vamos a convertir en tierra, nos vamos a convertir en aire, en todo, porque de nada sirve haber hecho tanto daño y pretender que no se hizo. Eso es lo peor.
y también es una responsabilidad por parte de los gobiernos que reparen este daño. ¿Cómo lo van a hacer? A través de una buena educación, a través de irse a la Amazonía, vayan a territorio. Los actores que hicieron tanto daño, que se beneficiaron de aquello que existió, de aquello que se sigue escribiendo sobre la historia, es responsabilidad de ellos, de nuestro Estado ecuatoriano, es responsabilidad reparar, pero no con dinero, porque el dinero no va a alcanzar, reparar aquello que se destruyó. Los árboles no van a crecer con dinero, los árboles van a crecer con una buena educación, con un buen incentivo hacia los jóvenes. Cuidemos a los jóvenes, cuidemos a los niños y guardemos, recojamos las memorias de nuestros ancestros,